Gracia, misericordia y paz. Bendiciones a todos en el nombre del Señor, desde la Iglesia Cristiana Senda de Amor Central, aquí en Puerto Rico, y desde esta isla hasta las naciones. Aquí estamos, vamos a abrir la cámara para que usted vea cuánta gente de Dios está en esta cápsula ministerial bíblica. Y aquí tenemos un nuevo invitado que vamos a presentar de inmediato. Se llama Cristian Salvá y allá él va a saludar una palabra de bendición a todos ustedes. Adelante, Cristian. Muchas bendiciones, iglesia. Un honor y un placer poder estar aquí con ustedes y compartir esta plataforma y compartir con todos ustedes esta bendición. Amén. Al lado de él están los pastores Febres, que son muy conocidos ya en Puerto Rico y en las naciones. Y también tenemos aquí a los pastores de Honduras, que ya han hecho algunas plataformas con nosotros y están disponibles aquí para seguir sirviendo al Señor. Muy bien, esta hora el tema es la oración, la importancia de orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. También allá en Efesios 6, el apóstol Pablo también dice, orando en todo tiempo, la importancia de orar. Porque fíjese que a través de la oración recibimos bendición. La oración nos preserva, la oración nos fortalece, la oración quita los obstáculos, la oración nos libra del mal, la oración abre paso, la oración es maravillosa. Fuimos creados para gloria de Dios y para tener comunión con Dios a través de la oración y de la bendita palabra de Dios. Y en esta hora yo tengo varias preguntas muy sencillas y varios versos que cada uno va a tomar y va a disertar de ellos por muy breve tiempo. El primero también le toca a Cristian, así que se está inaugurando hoy siendo el primero en todo. Y es experimentar, oiga esto, viendo abrir las puertas para el evangelismo, como la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 4, versos 3 y 4, nos habla de la importancia de orar, oiga bien, para que el Señor abra paso. Cristian es una persona, un miembro de esta casa de muchos años, un líder, un evangelista que le gusta hablar del Señor, que tiene esa pasión. Leyendo ese verso, Cristian, lo puedes leer y irlo explicando y de tu propia vida, cómo tú has intercalado la oración y el evangelismo. Adelante, siervo. Sí, la palabra dice en Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y realmente cuando uno conoce al Señor y tiene un encuentro con Él, uno se enamora y quiere que los demás se enamoren de esa palabra y eso llena a uno para poder seguir trayendo almas ¿verdad? A los pies de Jesucristo. Y a través de ese misterio que es tan sencillo, pero a la misma vez tan complicado, porque cuando uno le habla a las personas de esta vida, de esta bendición que Dios envió a su único hijo para que muriera y, nosotros a través de esa muerte tuviésemos salvación, a veces se transmite tan sencillo, pero a la misma vez es tan profundo y tan profundo que se convierte complicado. Y por eso es que se necesita el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese encuentro con el Señor para poder, ¿verdad? Tener esas vivencias con el Señor y poderlas transmitir a otros. Muy bueno. También tenemos que entender que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no les llegue. Por eso es tan importante orar, para que sea el Espíritu Santo que toque el corazón, que quite esa venda, que quite inclusive todo eso que está tapando, oiga esto, los oídos para poder escuchar la palabra de vida y entenderla. Así que es fundamental para evangelizar, es fundamental orar. Ahora en la otra esquina, nuestro amado pastor Juan Carlos de Honduras, sería bueno que hablara brevemente
de compartir el Evangelio con valentía. Según Hechos, capítulo 4 y verso 29, hay una oración ahí tremenda. Yo quiero que él lea la oración y la explique brevemente de cómo tenemos que aprender a orar para predicar con valentía. Adelante. Sí, Dios les bendiga a todos, a las naciones, mi país. Dice la palabra, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuán necesario es entender de que todos los llamados hijos tenemos una responsabilidad de cuidarnos, guardarnos y tener un solo fin o un solo propósito. Por eso es necesario que, hablando de la oración en todo tiempo, oremos aún no solamente por el ministerio en el cual pertenecemos, sino por todo el mundo. ¿Cuántos están llevando un mensaje de salvación y de vida? Aún muchos arriesgando sus vidas. Es necesario que oremos para que todo aquel que decide en su corazón abrir su boca y que Dios hable a través de ellos y de nosotros, debe de haber una nación toda cristiana clamando para que ese fluir de Dios sea tan palpable y tan simple, tan sencillo, tan entendible, para que las almas puedan entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Muy bueno. En otras palabras, para usted no ser cohibido de predicar el Evangelio y que lo haga con denuedo, con autoridad, con poder, con el poder del Espíritu Santo. Hace falta orar por eso, porque a veces uno se amilana, se entristece, se opaca, se subestima, se intimida, y entonces el enemigo hace todo eso. Hay que sacudirse de ese polvo y seguir adelante. ¿Cómo se hace eso? A través de la oración. Que el Espíritu Santo reviste de poder a uno y autoridad para hacer eso en el nombre del Señor, al evangelizar. Si se siente muy tímido, adelante, ore, clame y adelante por fe y usted verá la bendición. Otro punto, el tercero, me gustaría que la pastora Limaris lo contestara, y el título es perdonar y amar a los que nos persiguen, conforme a Mateo 5:44. Mire, hermano, no es fácil. Amar cuando hablan mal de usted, perdonar cuando lo calumnian, continuar cuando usted sabe muchas veces que está siendo perseguido. Pero qué bello ese verso, la sierva lo puede explicar en un momento y bendecirnos a todos. Adelante, sierva. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En una ocasión, compartiendo con una compañera universitaria, me invitaron a un lugar y acordamos que íbamos a ir a un lugar donde pudiéramos compartir y que no comprometiera mis convicciones como cristiana. Porque aunque compartía con un grupo de amigas universitarias, ¿no?, que no les servían al Señor, siempre les predicaba con mi ejemplo, con el modelo, pero también con versículos y con la palabra. Y recuerdo que en aquella ocasión fuimos a un lugar. No necesariamente yo quería estar en el lugar donde ellas decidieron ir, así que comenzamos a negociar, ¿no?, a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo, y en esa ocasión se burlaron de mí, se mofaban porque yo era cristiana, me decían que yo me creía la más cristiana, que cómo era posible que yo fuera a ese lugar, que no quisiera ir a ese lugar con ellas. Y recuerdo que esa noche fuimos a un lugar y en contra de mi voluntad tuve que permanecer ahí por seguridad en medio de las compañeras con las que estábamos. Y ese día, esa noche, yo decidí que no iba a volver a salir con ese grupo de amistades porque no quería comprometer mis convicciones. Y esa noche fue bien difícil porque era el grupo de personas con el que estábamos en la universidad y compartíamos, y escuché cosas muy desagradables, ¿verdad? Y sobre todo la mofa y la burla. Para mí, en el grupo de personas que estábamos juntos, ¿verdad?, todos los días en la universidad, pues fue un poquito complejo. Pero años más tarde, y les digo años más tarde, llegando ya a senda de amor, y tengo, ¿verdad?, una joven como testigo, Melody, que en un momento dado que compartimos, yo recibo un mensaje de esta mujer a través del mensaje de Facebook y me escribe: Limari, yo necesito pedirte perdón por aquel día en que yo me mofé de ti y fuimos a aquel lugar donde tú no querías ir,
Y desde ese día que yo quiero que tú sepas que yo tuve un encuentro con Jesucristo y me arrepiento de aquel momento en el que me burlé de ti cuando eras cristiana. Y uno ciertamente no se siente bien de enfrentar esos procesos, ¿verdad? No solamente con la burla, sino cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto y recibes críticas, recibes calumnias, recibes otras cosas y simplemente por el fruto del Espíritu uno se tiene que quedar callado. No porque no quiera hablar, sino porque el ejemplo de Jesucristo es presentarte, ¿verdad? Y el ejemplo de Pablo con mansedumbre. Es el fruto del Espíritu, la templanza. Es poder tener el dominio propio y poder decidir, Señor, yo renuncio a lo que humanamente o carnalmente uno hubiera querido responder o hacer o tomar justicia en tus manos. Señor, tu palabra dice que cada uno tome su cruz, se niegue a sí mismo y lo siga. Y yo he decidido poder negarme a mí misma, cargar mi cruz y seguir las pisadas del Maestro. Así que eso implica renunciar a mi propia mentalidad y decidir, Señor, yo quiero sujetarme en el Espíritu y yo quiero practicar ese mandamiento en el cual tú dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y decido perdonar, decido amar, decido continuar hacia adelante. Y aquí estoy con las puertas abiertas, con el teléfono encendido, siempre dispuesta y disponible ante una llamada que se pueda recibir, no importando cualquier circunstancia, porque ese es el modelo de Jesús, que podamos amar, que podamos perdonar y que podamos continuar adelante. La palabra también nos recuerda que en esto conocerán que somos los discípulos de Jesús, en que nos amemos unos a otros. Así que si el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, hay que accionarlo y llevarlo en oración, porque a veces en nuestra fuerza no es posible, pero a través del Espíritu Santo que ya Dios puso en medio nuestro, sí es posible. Así que, amados, amémonos unos a otros. Dios les bendiga. Amén. Cuando hay amor y cuando hay perdón, entonces viene gozo al corazón. Y fíjese, hay un verso importante en Hechos capítulo 5 y verso 41. Hechos 5, 41 habla del gozo, habla de la bendición, oiga, a pesar del sufrimiento. Yo quisiera que la pastora Patti de Honduras nos pueda disertar brevemente cómo mantener ese gozo en medio del sufrimiento, obviamente a través de la oración, pero cómo ella puede desarrollar ese tema para que los que están allá, que están pasando pruebas, que están pasando adversidades, que están pasando situaciones difíciles, deben por fe ejercer ese gozo que nos fortalece, alguna experiencia propia o alguna motivación a ello conforme a este verso, porque estamos hablando de puntos claves de oración por la iglesia, ya que hay que orar sin cesar. Estamos viendo algunos puntos claves y este punto que le toca a nuestra hermana es mantenerse con gozo en medio del sufrimiento. Adelante. Amén, amén. Dice su palabra en Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando nosotros oramos, clamamos al Señor por las almas, servimos a Dios, la verdad eso trae gozo saber que podemos ser portadores de su palabra, trae gozo el poder saber que podemos ser usados, ser vasijas en su mano y servir al Señor y que el reino de Dios se manifieste a través de nosotros. Pero en medio de ese gozo, de esa alegría, siempre van a haber adversidades, siempre van a haber pruebas, situaciones que de pronto van a ser algo difíciles en nosotros y de una u otra manera es lo normal, porque el Señor no ha prometido que va a ser fácil, el Señor no ha prometido que va a ser un camino sin problemas, sin dificultades. Pero en la oración nosotros podemos llegar al Señor y presentar peticiones, presentar angustias, aflicciones, el pedir fortaleza, el pedir sabiduría, el pedir denuedo y poder nosotros saber que su palabra se cumple en nosotros, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Como dice su palabra en Hechos, dice que ellos salieron gozosos, dice, de que habían sido tomados por dignos de padecer por su nombre. Y eso lo adquirimos nosotros cuando oramos y le decimos, Señor, yo quiero ser un vaso tuyo.
yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y cuando nosotros llegamos con ese corazón al Señor, entonces Dios manifiesta su reino, su gloria, y nos podemos gozar de ver que Él escucha nuestras oraciones, que Él tiene cuidado de nosotros y que la oración da fruto. En el momentito a veces no lo vamos a ver. En el momentito de pronto sí nos vamos a angustiar, pero al ver la mano de Dios, la respuesta de Dios cuando salimos y salimos victoriosos de cada afrenta, de cada situación, entonces nos gozamos porque su palabra se cumple, porque está escrita y Él no miente. Amén, amén. Y fíjese, el último punto lo va a tocar el pastor Febres. Y es interesante porque el verso clave está en Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Y a él le toca disertar en 2 o 3 minutos de 2 temas importantes. Cuando uno ora, hay que orar por la sabiduría para la obra del ministerio y hay que orar para madurar en la fe. La sabiduría es clave y fundamental, saber qué hacer y madurar en la fe. Esos son puntos clave para la oración cuando usted está clamando por la iglesia, por los líderes, por los hermanos. Sabiduría, oiga esto, y madurar en la fe. Adelante, Pastor Febre. Dios le bendiga a todos. La palabra dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así es. Es sumamente significativo saber cómo el poder de Dios actúa en nosotros y actúa poderosamente en la manifestación de la obra que ha hecho Cristo en cada una de nuestras vidas. Él es el modelo de crecimiento y es un trabajo en amor que va haciendo a través de la entrega que hacemos por causa de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Ese trabajo de amor en nuestras vidas va permitiendo la sabiduría que nos corresponde por causa de la palabra de Dios, la palabra del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios que es necesario para nuestras vidas. Lo que eso hace es que tengamos en nosotros ese fundamento firme en nuestros corazones, poniendo a Cristo como roca en nuestras vidas. Y esa roca firme tiene que ser el fundamento de tenerlo a Él en nuestra mente. Hay una capacidad donde vemos el verbo de Dios obrando literalmente en toda la acción del cambio que ocurre en el Nuevo Testamento, pero hay un registro escrito. Esos escritos que están ahí dando el Evangelio de esta manera hace que nosotros volvamos a tomar ese manual de vida, la palabra, y volvamos a repasar lo que necesitamos para que de esta manera recibamos esa autoridad de lo alto, sabiduría de lo alto, porque la sabiduría animal, la que es diabólica, no nos va a ayudar para enfrentar la vida. El mundo está cargado de demasiada sabiduría humana, pero necesitamos la sabiduría de lo alto que viene de Dios y también está dispuesta a través de la palabra. Pero esto requiere tiempo, confianza, dedicación, espera. Y esto llega a que nuestra condición humana tiene que estar uno confesando constantemente delante del Señor su propia humanidad. Hoy recibimos a través de la instrucción del pastor Juan Carlos el sentido de humanidad, del ser humano que es frágil, pero que también en las manos de Dios es poderoso, es útil para el cumplimiento de la obra de Dios. Y esto nos da a nosotros que la madurez es un proceso. Es un proceso que, al igual que el crecimiento natural, uno inicia en una etapa de niño espiritual, va creciendo hacia una juventud en él y va alcanzando una paternidad que te lleva primero a ser hijo, pero esa conciencia de hijo te lleva a un crecimiento en amor en Cristo. Y eso te lleva entonces para que puedas conocer al que es desde el principio, como dice Primera de Juan. Conocemos al que es desde el principio, pero entonces les dice además, os escribo a vosotros hijitos, pero también dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Mire, eso hace que la diferencia en nuestras vidas
haga que en el crecimiento y la madurez necesitamos resistir las acechanzas del diablo. Necesitamos mantenernos fuertes en la palabra que hemos recibido, porque esa palabra crece en nosotros. Y entonces habéis vencido al maligno. Hay unas etapas donde nuestra vida se fortalece en Cristo, se fortalece en la palabra, y también entonces te estás listo para tomar la armadura de Dios, porque esa es la madurez plena. Tomar la armadura de Dios para que entonces en medio de las acechanzas del enemigo puedas tener una mente bíblica madura que va logrando una perfección, porque entonces, como Pablo dice, mira, hay momentos en que él usa el fruto del Espíritu y él dice, hay momentos que golpeo mi cuerpo. No es agresión propia, es simplemente dominio propio para decirle a cosas que están en el caminar de la vida, me resisto a volver atrás. Así que sigo mirando al frente, al blanco de la soberana vocación, sigo a Cristo. Y eso es una decisión firme que tenemos que tomar en este espacio, y es un asunto de oración y de fe. Por eso hay que esforzarse, hay que disciplinarse, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y si estamos todos unánimes y juntos en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo enfoque, orando por puntos claves para la iglesia, tendremos una iglesia sana, saludable, de avanzada, que va a ser evangelista, que va a, oiga esto, ser agresiva para arrebatar las almas que el enemigo ha querido llevar. Y yo les exhorto a todos que se esfuercen y sean valientes. Antes de comenzar esta programación en vivo para ustedes, una de las personas que está aquí, la pastora Limari, estaba cantando un corito, sin ella saber que íbamos a terminar esta parte cantando ese coro. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate en la palabra, esfuérzate en la oración y verás la gloria de Dios. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pastor Juan Carlos, una oración breve, concisa, que llegue al cielo en el nombre de Jesús. Adelante. Padre Celestial, Señor Dios amado, activamos el mundo espiritual a nivel mundial de todo hijo que tú has llamado y has constituido salvo. Se activa ahora, Dios maravilloso y eterno, en su mente y en su corazón, el anhelo de que seamos uno solo en ti, Señor Jesús, como tú eres uno solo con el Padre. Así, Padre, activamos esa necesidad de guardarnos y cubrirnos en oración a nivel mundial. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Tuya es la gloria y la honra por siempre. Amén. Ora en la mañana, ora en la tarde, ora en la noche y ora en todo tiempo. Y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones.